Y ahora iniciaríamos a estudiar lo que es Derecho Mercantil 3, que son obligaciones y contratos mercantiles. En este caso sí será necesario, sí o sí, lo que es conocimiento previo del derecho civil, obligaciones y el derecho civil y contratos. Es decir, vamos a desempolvar nuestros cuadernos, si usábamos cuadernos, o a revisar nuestras notas electrónicas, ¿verdad?, de lo que son tanto las obligaciones, las formas de extinguir obligaciones civiles, que son las mismas formas de extinguir lo que son obligaciones mercantiles, al igual que la clasificación característica de cada uno de los contratos civiles como tal. Para ello, será necesario que refresquemos algunos conocimientos con respecto a lo que es contratos. Y le pregunto a Vic, ¿qué es un contrato? Es un acto de voluntad, un acto jurídico. Hay un acto jurídico, hay voluntades, ¿y qué más me vi? Y obligaciones. Lo dice el cuando escribimos, no me acuerdo en qué artículo. Es un convenio. Es un convenio, es un acuerdo, Existen dos partes involucradas. hay dos partes. Bilateralidad. Ojo que la bilateralidad no solo implica que existen dos partes, sino que Las me dos se refiero obligan. a voluntades, ¿verdad? Hay obligaciones que pueden ser recíprocas, porque recordemos que también hay obligaciones individuales, sobre todo si hablamos de un mutuo. ¿Qué más? Puede ser verbales, sí. Hay contratos verbales, hay contratos escritos, Las obligaciones son juzgar, hacer y no hacer. dentro del contrato. Sí, ¿verdad? Contiene obligaciones de dar, hacer o no hacer. y no hacer. ¿Qué más? El Código Civil establece que un contrato es aquel convenio donde dos o más personas se obligan con dos o más personas Para Para- otro recíprocamente. exacto, para lo que decía el compañero, dar, hacer o no hacer algo. Artículo No recuerdo. 1309 del Código Civil. Está, no recuerdo que es del libro tercero, o cuarto, libro cuarto. 1309 del Código Civil. ¿Alguien anda de casualidad al Código Civil? ¿El Código de Comercio? Ese es obligatorio. 1309. Contrato es una convención en virtud de la cual una o más personas se obligan para con otra u otra, o recíprocamente a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Muy bien. El artículo 1309 del Código Civil establece el concepto legal de contrato, que nosotros lo arrastramos hacia lo que es la actividad mercantil como tal. Sabemos que las personas van a obligarse, o una de estas se va a obligar, o se pueden obligar recíprocamente y todos van a hacer dar, hacer o no hacer alguna cosa. Dependiendo, bueno, inclusive, no importa la clasificación que tenga la obligación o el contrato, siempre la acción va a reducirse en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Al final es la generalidad misma de lo que son tanto las obligaciones como los contratos. Ahora, todo esto, si usted recuerda, convenio, decíamos cuando estudiamos Derecho Civil 3, no es igual que un contrato. Pero decíamos, todo contrato es un convenio, pero no todo convenio es un contrato. Convenio es género y contrato es de especie. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre convenio y contrato? Anderson.
sobre todo que los contratos generan obligaciones. Bien, bien. Y el convenio puede generar obligaciones, exigir, eliminar o crear, modificar. Ya, muy bien. Es más extenso. Dígame un ejemplo de un convenio. De la universidad de las alcaldías, las trabajan Bueno. Tiene el nombre. Podríamos decirlo así. Ajá, ¿qué otro convenio? La universidad tiene varios convenios con varias empresas, por ejemplo, con Clarín. Llevan el nombre de convenio, aunque no necesariamente sea un convenio y tengan un contrato. Ajá, ¿qué más? Los acuerdos morales pueden ser un tipo de convenio. Sí, Los tratados, El tratado. por ejemplo, el Tratado de Versalles. si hablamos de categoría internacional, tiene por nominación convenio, pero no recae dentro de esto, porque los contratos a nivel internacional, y sobre todo si son convenios, ahí hay convenios de libre adhesión, convenios que son denominados convenios cerrados o convenios contrato, entre otras situaciones. Entonces eso sí no estaría dentro de esta categoría por nominación. Una conciliación podría ser un convenio. Hola. Una conciliación. Una conciliación podría ser considerada un convenio. El matrimonio, de hecho, es un convenio que se convierte en una institución jurídica. No se convierte en un contrato. El matrimonio, decíamos, no es un contrato porque capaz te impacta el licenciado William Quintanilla si usted dice eso. Además, el convenio de divorcio, cuando es por mutuo consentimiento, también es un convenio y no genera un contrato como tal. Pero también, ustedes mencionaron esto, acto jurídico. ¿Y qué es un acto jurídico como tal? Manifestación de la voluntad. Hay una voluntad, Que creo. Modifica, extiende, transmite. ¿sí? Cualquier tipo de situación. ¿Qué más conlleva lo que es el acto jurídico? Recordemos introducción al derecho 2. El acto jurídico también es lícito. Porque el acto jurídico proviene ¿de dónde? De los hechos. Y los hechos son hechos naturales y hechos jurídicos. Y ahí están los hechos jurídicos propiamente tal y los hechos humanos que se clasifican en delitos, faltas y actos jurídicos como tal. El acto jurídico, por lo tanto, goza de licitud. Significa entonces que si Oscar y yo hacemos un contrato de una compra-venta de un vehículo, ese contrato entre Oscar y yo es lícito. Pero si Oscar y yo hacemos un contrato para que él mate a Ever porque Ever me cae mal, ¿es lícito? No. ¿Es un contrato? ¿Es un cuasi contrato? ¿Es un convenio? Porque me pagó. Podría considerarse. La cuestión acá es, ¿goza de licitud? No. No, ¿verdad? Entonces no es un acto jurídico como tal. ¿Y qué es entonces? Sí, muy bien, es un delito. Pero dentro de la calificación que tendría Oscar y mi persona, ¿cómo quedaría? Como los mismísimos delincuentes. Además de ser los mismísimos delincuentes, seríamos el autor intelectual y el autor material, ¿verdad? Puede usted determinar si hubo o no complicidad, si era necesario, ¿verdad? Si lo voy a calificar solo como autor
material, si lo voy a calificar como cómplice necesario o innecesario, si realmente era indispensable la existencia de Oscar, o yo podría abocarme a otra persona para que esta persona lo hiciera. Sí, pero no ejerce la ley. Ahí no. Entonces, teniendo en consideración todo esto, que es lo que vamos a empezar a estudiar a partir de esta clase, no de la siguiente, esta clase. ¿Qué va a suceder con estos contratos? ¿Y qué vamos a estudiar durante todo el ciclo? Bien, durante el ciclo vamos a iniciar con la unidad 1, donde hablaremos de las generalidades de las obligaciones mercantiles, donde vamos a tener que recordar las obligaciones civiles. ¿Y cuáles son las, allá vamos a colocar, cuáles son las fuentes de las obligaciones? Fuentes de las obligaciones. Sí, 1308 del Código Civil. Delitos, contratos, cuasicontratos, cuasidelitos y faltas. Tenemos los contratos, Cuasicontratos, cuasicontratos, delitos, delitos, cuasidelitos, faltas y la ley. la ley. Pero estas son las fuentes De las obligaciones. tradicionales. Fuentes tradicionales. Pero también tenemos las fuentes modernas. ¿Y cuáles son esas fuentes modernas de las obligaciones? Declaración unilateral de voluntad. Son como 7. No las tiene. Ya le quité varios porque así como lo vamos a dar tu compañerito de cuarto. Ajá, vamos a quedar uno nuevo para él. Ajá, ¿cuáles son esas fuentes modernas? ¿Quiénes dio obligaciones? No me digan, ya te Los sábados. Bien, más adelante vamos a recordar entonces estas fuentes. También vamos a estudiar lo que son los contratos mercantiles dentro de sus generalidades, que recordaríamos también la parte de Civil 3. Significa entonces que el laboratorio 1 evalúa Civil 2, Civil 3, Civil 4, Merca 1, Merca 2 y lo que llamamos Merca 3. Porque todo, ahí sí todo está íntimamente conectado. Entonces hay que leer bastante. Sí hay. Bueno, unidad 3, tendríamos ya directamente lo que son los contratos mercantiles que desarrolla el Código de Comercio y otros que se encuentran fuera del Código de Comercio como leyes especiales, o también, si recordamos, dentro de las fuentes del derecho mercantil se encuentran los usos y costumbres mercantiles. Entonces, habrán contratos que no se encuentran regulados en El Salvador, pero que tienen aplicación como tal, es decir, los contratos atípicos para el derecho mercantil, y la unidad 4, que serían los contratos mercantiles modernos. Con esta última unidad, aquí vamos a tener una variante. Dentro de lo que son los laboratorios, el laboratorio tercero, si ustedes ya tienen conocimiento que de esta asignatura, el laboratorio tercero es exposición. Y es exposición acerca de los contratos mercantiles modernos. No es que nos vamos a echar todo el ciclo en expo, ¿verdad? Esto van a ser unas 3 clases fuera de la jornada normal. Ah, por cierto, se me había olvidado mencionarles, quizás para abril o mayo, vamos a tener un taller con Lexis y la UCA, que es acerca de justicia abierta y género. Entonces solo tengo 40 espacios, pues si alguno de ustedes está interesado, van a dar comida, van a dar diploma y va a ser, creo que va a ser un viernes de 8 a 4, es una jornada completa. ¿Verdad? Vale, ya vamos a
Bien, fechas entonces. Ah, sí. Podemos agarrar un poco de No, yo creo uno nuevo. Agarremos un poco de Bien, fecha de laboratorio, tenemos primer laboratorio 10 de febrero, segundo laboratorio 31 de marzo y tercer laboratorio 26 de mayo. Bien, ¿por qué dice no programado? Porque puede hacer que sea en esa fecha o se omita dependiendo el contenido. Sin embargo, quizás el segundo vaya a ser el que se omite, el primero y el tercero si son fijos, ¿verdad? Para que ya lo tengan en consideración. O lo podemos mover una semana después, el laboratorio. Modalidad puede ser escrito, expositivo, oral, y ya todos sabemos que vale el 60% de lo que es la nota final de cómputo. Y la fecha de los parciales, 5 de marzo para el primer parcial, 5 de mayo para el segundo parcial y 11 de junio para el tercer parcial. Presenciales. Yo también. ¿Por qué le dije que era otra mano? Modalidades, escritos, primer y segundo parcial son acumulativos de cómputo, es decir, el segundo parcial evalúa tanto el cómputo 1 como el cómputo 2 y el tercer parcial es acumulativo de 5. Pero son fáciles. Pero pasaron todo. Y el examen de repo sería para el 23 de por si acaso, ¿verdad? Anotenlo porque uno nunca sabe. Más que este ciclo no encontré. Sería bueno anotar el Ah, sí, ¿verdad? No está así de valor, ya no puede. Bien, no vamos a ver la filosofía institucional porque yo a ustedes ya la han visto 45 veces. Hay que saber quién aprende la misión. Ah, vaya. Y ya con esa creo que. Lo espero el miércoles entonces a las 7. Ahí vamos. Bien, entonces, volviendo nuevamente a lo que estábamos hablando, mencionábamos la necesidad de esas generalidades. Por allá tenemos las fuentes tradicionales y solo el enunciado de las fuentes modernas. La cuestión acá es, ¿quién recuerda? Ya mencionamos, ¿verdad?, qué es el contrato. Ya Luis nos decía y Anderson nos ha ayudado con la lectura del 1309. Ahora, ¿qué es entonces un cuasi-contrato? Cuasi-contrato. Por ejemplo, el pago de lo no debido. El pago de no debido, sí. Tanto. La comunidad. Accidentalmente creado. No. Sí, no. Ah, por ahí. Sí, por ahí. La agencia oficiosa. Pero ¿qué sucede en estos cuasi-contratos? Solo hay una forma. Que una de las partes se obliga para la otra en realidad de un acuerdo. Ajá. ¿Qué más? Si yo hablo, por ejemplo, de una agencia oficiosa, ¿cuál es la característica que tiene la agencia oficiosa y a qué contrato se asemeja? ¿A qué contrato se asemeja la agencia oficiosa? La agencia oficiosa es casi un mandato. Características del mandato.
Bueno, vámonos a elementos personales del mandato. Mandante y mandatario. ¿Quién es el mandante? El que confiere el encargo. Bien. ¿Y el mandatario? El que Al lo cumple, ¿verdad? Y ahí tenemos. Ahora, esta agencia oficiosa, llámese cuasi contrato, ¿en qué se diferencia esta agencia oficiosa con mi mandato, que sabemos que tiene estos elementos personales, que median elementos reales, que median ciertos otros elementos para la constitución del mismo? ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Porque parecen, ¿verdad? ¿El convenio? ¿O la voluntad? Podría ser. Vamos al punto de la voluntad. La vamos a colocar por acá. La voluntad. ¿Cuántas voluntades hay aquí en el mandato? Dos. ¿Verdad? La voluntad de encargarle a alguien la realización de un determinado acto jurídico y la voluntad de realizar lo que es el acto jurídico en nombre y representación de otro. Y en la agencia oficiosa no. La agencia oficiosa hay una voluntad. Él todo lo que manda. Él solo se manda, ¿verdad? Y actúa en nombre De y la en otra representación de un tercero sin mediar lo que es autorización a la voluntad de aceptación de ese tercero. Pero el agente oficioso sí puede obligar a la otra persona. Pero esto se perfecciona ¿cuándo? Cuando hay una aceptación. Deja de ser un cuasi contrato y se convierte en un contrato, pero entonces se va a transformar en un mandato. ¿Por qué? Porque el agente oficioso hace las veces de lo que es un mandatario y administra, decimos, bienes de lo que es la otra persona o un tercero, sin que medie la voluntad de este tercero para que el agente oficioso actúe como tal. Vamos a decir que Judith tiene una finca, se fue hace 5 años y la finca está por ahí tirada, mal lograda, ¿verdad? Entonces Boris, que es vecino de esa finca, la va a limpiar y empieza incluso a arrendarlo. Recordemos, el Código Civil permite el arrendamiento de cosas ajenas, no hay problema. Y Judith no se da ni cuenta. Pero resulta que Boris, de todo el canon del arrendamiento que está recibiendo, hay una parte que se invierte en la finca, hay una parte que es por el que cuida la finca, ¿verdad? Y hay otra parte que es para Judith. Entonces está completamente repartido como si fuera el propio mandatario, pero no lo es. Luego viene Judith y le dice: Luis, mire, es cierto que usted anda arrendando la finca. No, yo nunca le he arrendado, ¿verdad? Es que a mí me contaron. Entonces ahí se da cuenta de, y hay dos opciones. Una, reafirmar todo y transformar el cuasi contrato en un contrato. O dos, responsabilidad a Boris por administrar el bien como tal. Es decir, todas aquellas obligaciones que recaigan sobre ese objeto van a ser única y exclusivamente responsabilidad de Boris como agente oficioso. Entonces, el cuasi contrato, en resumidas cuentas, ¿qué ocurre con él? Es un contrato, o llámese, es una figura jurídica, mejor dicho, que faltan elementos para convertirse en un contrato como tal, y principalmente el elemento que le falta es la voluntad o la aceptación, ¿verdad? Como tal, para convertirse en un cuasi contrato. Ejemplos clásicos, ya lo mencionaron: agencia oficiosa, el pago de la no debida,
y la comunidad. Y por ahí habrá otro, el depósito necesario. Se está incendiando su casa, ¿verdad? Y quiere usted salvar la Play 5 y se mete entre las llamas y la saca y le dice al vecino, cuídeme esto, ¿verdad? Ahí en ese momento se transforma en un depósito necesario, ¿verdad? Surge el cuasi contrato como tal. ¿Ha mediado la voluntad? No, probablemente no. Por obligación. Delitos. ¿Qué es un delito? Es un hecho típico, antijurídico, Y eventualmente culpable y algunas o eventualmente unido. Y esas son las 4 características también de el delito: tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y punibilidad. Y entonces, ¿en qué se diferencia el delito del cuasi delito? No hay Tenemos que verificar los elementos, ¿verdad? No solo las características. Y ahí retrocedemos y verificamos que el delito puede ser cometido a través de dolo o a través de culpa. Entonces hay dos. Y tenemos el dolo y tenemos la culpa. El artículo 42 del Código Civil determina lo que es la culpa. Y ya sabe usted que hay culpa leve, culpa lata, grave, gravísima y demás. Y con el dolo hay dolo Directo e indirecto. indirecto y eventual. El delito normalmente para la clasificación civil, porque esta es una clasificación civil, el delito siempre es realizado con dolo. ¿Y qué es el dolo? en civil o en penal. En penal. Muy bien. El conocimiento y las ganas de querer hacer los dos componentes, el componente volitivo y el componente psicológico. Muy bien, usted sabe, ¿verdad? Sé que lo que voy a hacer es delito y aún así lo hago. Entonces ahí tenemos que existe lo que es la figura del dolo. Dolo directo, agarro la pistola y mato a Eva. Dolo directo. Dolo indirecto, agarro de nuevo la pistola, no calculo dónde está Ever, dejo ir todo el cargador, mato a Ever, o tal vez no, pero puedo matar a alguien más, reventar un aire, pasarle ahí por la mano a alguien más y demás, ¿verdad? Cada cartucho pegó en una cosa. Hay un dolo indirecto por el hecho de que todos los demás bienes jurídicos que fueron dañados de esta acción no era mi intención directamente dañarlos, ¿verdad? No era mi intención y aún así lo hice sin ninguna, ¿verdad? ¿Y el eventual? Que se consuma de manera, digamos, a futuro, por así decirlo. ¿Qué más? Es cuando usted es conocedor. Cuando Cuando usted es conocedor de lo que va a pasar y no lo omite, entonces está haciendo nada, participando de forma indirecta. Entonces puede eventual. Bien. Cuando sabe que con su acción usted va a lesionar al otro, digamos, y otro bien jurídico, pero le pero da no es mi principal intención, pero sí tiene conocimiento. Que sí van Muy a- bien. Con su acción puede dañar diversos bienes jurídicos, ¿verdad? Entonces ahí puede, en un dolo eventual podría aparecer la figura de un concurso real o ideal de delitos. Ideal. ideal, ¿Por qué? porque con una acción se comete un delito, ¿Dos o más? dos o más delitos. Delitos. Entonces vuelvo otra vez a mi objetivo. Pero ahora yo no ando una pistola, voy a tirar una molotov en el aula. ¿Qué puede surgir de una molotov? Ahí en ese terreno que anda la compañera Sara puede ser una molotov. No se le va a caer. Le dije, cuando yo salga se le puede caer.
Ajá, Pero ¿qué? era anfitriona, ¿verdad? ¿De quién? Al tercer nivel. Ajá. Tiro esa bomba. Si aquí explota una bomba, hipotéticamente hablando, ¿cuántos bienes jurídicos pueden dañarse? Muchos. Vida, integridad, patrimonio, bienes muebles, inmuebles, ¿verdad? Lesiones. Ya que acabas de... No, Muchísimo. pero puede ser que alcance a uno que están allá por ahí medio le caiga una teja encima. También. Una vez. Ahora, en este caso, y aquí recordemos que también los delitos tienen, bueno, según el derecho penal también tiene su propia clasificación. Delitos dolosos, delitos culposos, delitos de peligro, que también dependerá pues la clasificación que se le otorgue. Ahora, el cuasi delito dentro de las fuentes de las obligaciones son todos aquellos delitos que son actuados por culpa o negligencia o impericia. A ver, cuénteme un delito que sea ejecutado por culpa. Los doctores. Un accidente de tránsito. La mala praxis podría ser considerada. Voy conduciendo y atropello a alguien y no ando en estado de ebriedad, ¿verdad? Anda, decepcionado. Ando decepcionado de la universidad, del amor, de lo que sea. Escuchando Juan Gabriel. Juan Gabriel. Y súbale, ¿verdad? Póngale. Ajá. Un ejemplo de delito culposo. Homicidio culposo, lesiones culposas, ¿qué más? Solo los dos ahí. Cuéntenme cuáles son. Bueno. Usted penaliza. Vale. Entonces, todos esos considerados como cuasi delitos, para esta clasificación, aquí estaría entonces la culpa. La culpa, negligencia, impericia o demás. Dejé la olla de frijoles, se me incendió la casa e incendié las casas de los vecinos. Eso es parte de un cuasi delito. O un delito por culpa, en ese caso serían daños. Faltas. ¿Qué es una falta? Y ojo, que aquí la clasificación moderna me dice que hay faltas y hay infracciones. La falta, dígame. Yo creo que en esencia son los mismos, porque siempre dañan bienes jurídicos y son conductas antijurídicas. Sin embargo, creo que es el elemento de la gravedad, lo que es la distinción. Muy bien. Además, también se verifica el valor, si estamos hablando de cosas materiales que van a estar dentro del objeto de la falta, el valor también puede tener lo mismo. O sea, si yo me robo una gallina, está la falta de hurto, ¿verdad? Me hurté la gallina. ¿Cuánto vale una gallina ahorita? 10 pesos. No, hombre. Corte. Entre 12 y 15 dólares. Me hurté una gallina. El Código Penal tiene regulado el hurto tanto como delito como falta. Entonces, si me hurté la gallina es falta. Cualquiera de las dos sería falta. Entonces sería el elemento de la gravedad, que quería la gravedad y cómo se tipificaba. Exacto. La cuestión es que la falta obedece prácticamente a los mismos elementos y características que tiene el delito. Lo que sucede es que su gravedad es menor. No es lo mismo que usted se robe o hurte la gallina que se hurte, qué sé yo, ¿verdad? Un Audi.
o que me robe un tele. Que se robe la cipota. Ya es voluntad, vamos a decir. Como que se robe $1,000. También, ¿verdad? En esta cuestión, la falta va a obedecer a esa situación, pero hay otra situación que también se encuentran dentro de estas faltas, que son las infracciones. Incluso hay doctrinales que dicen, no, la infracción está a la par de la falta, y hay otros doctrinales que dicen, no, la infracción está en la ley. Porque la ley, usted recuerda que también impone lo que son obligaciones. La ley me dice que el padre o madre tiene la obligación económica para con sus hijos hasta que esto ya se mantenga. Pero eso no significa que te va a estar reprobando a diestra y siniestra todos los años del Señor, ¿verdad? Entonces, ahí sí ya el código de familia determina, bueno, ya no, ¿verdad? La infracción, al igual que la falta, es contraria a derecho. Me pasé un semáforo en rojo. Es una infracción de tránsito. No es una falta porque no es delito. Pero la infracción en ese caso, esa infracción de tránsito, sí me puede generar un delito. Me pasé ese semáforo en rojo o me tiré ese alto y por mi negligencia o mi falta de cuidado causé un accidente de tránsito o atropellé a un animal o atropellé a una persona. Genera consecuencias como tal. ¿Y la ley? ¿Qué es ley? Artículo 1 del Código Civil. El artículo 1 del Código Civil, que ley es una manifestación de la voluntad soberana que manifestada en la Constitución, manda, prohíbe y permite. Muy bien, excelente. La ley ya determina, ¿verdad?, que uno va a ser creada de conformidad a lo que establece la Constitución, y sabemos que es la Constitución junto con el reglamento interior de la Asamblea Legislativa. Pero la ley manda, prohíbe y permite como tal. Entonces, donde me dice que la ley manda, la ley tiene la posibilidad de establecer lo que son obligaciones a las personas. Ahí tenemos los impuestos, la ley ya determina, ¿verdad?, tanta cantidad para X cantidades o demás, y es impuesta por la misma ley. Para esto debemos de recordar, y esto ya ustedes lo vieron en el 2, el origen de la palabra obligación. ¿Quiénes me llevaron día de semana por contarles sobre eso? Era mentira, era broma. Bien. Primero decimos, etimológicamente, lo que es la palabra obligación proviene del latín obligatio, y a su vez esta se compone de dos partes. O, que significa por o a causa de, y ligatio, que significa liga, ligas, ligare, que implica ligar, atar, amarrar alrededor. Por eso normalmente se manifiesta que cuando existe una obligación, una de las partes que puede hacer, según la doctrina dice, puede compeler a la otra. Es decir, apretar, exigir, determinar. Y aquí está una persona, y aquí está otra persona, y este es el sujeto activo de la obligación, y este es el sujeto pasivo de la obligación. Tiene la obligación de cumplir, y este tiene la obligación de exigir. Entonces, si nos vamos a este punto de la etimología, donde yo voy a atar a esta persona, es que la tengo amarrada, entre comillas. Y está amarrada a través de un vínculo jurídico o incluso un vínculo moral. Si recordamos también el derecho romano o el derecho civil en un inicio, el civil 1, se determina que hay convenciones, acuerdos, contratos, pactos y otras demás situaciones, donde cada una de estas va determinando un grado de obligación o un grado mismo de ejecución.
Para ello, de igual manera, esto significa, al determinar que es por causa de ligar o amarrar o atar, me lleva a una situación que es obligarse en su origen, significa ligar o atar alrededor. Este significado nos proporciona una idea clave sobre el concepto de obligación y la idea de un vínculo o una conexión entre dos, o más partes. Y por aquí lo había colocado, ya lo borré, pero hablamos de la bilateralidad. Pero la bilateralidad, decíamos, no solo implica la existencia de dos personas. ¿Por qué? Porque debe haber dos o más voluntades. Porque dentro de los contratos también puede existir una pluralidad de partes. Y esa pluralidad de partes puede hacer que algunas solo se encuentren manifestando una sola voluntad, pero otras pueden estar manifestando varias voluntades como tal. Para eso debemos de recordar la figura del autocontrato. ¿Y qué es el autocontrato? Pregunta. Cuando compro un carro, autocontrato. Ajá. ¿Qué es autocontrato? Y aquí median otras situaciones, ¿verdad? El mandato, y bajo los mandatos se encuentran los poderes. ¿Clasificación de poderes? Judicial. Generales y especiales. General, Generalísimo. generalísimo, Y especial. Especialísimo. general, con cláusula especial, especial, Especialísimo. Administrativo. Ya estos pueden ser poder general judicial con cláusula especial o poder administrativo. Esto lo vimos el siglo pasado. Poder general, poder generalísimo, general con cláusula especial, especial, especialísimo y específico. Ajá, ¿y qué es cada uno de esos? ¿Por qué hablo del autocontrato? Cuando se da de que una persona da un poder, digamos, para vender, y la persona en la que es, digamos, autorizada para poder venderla, la quiere comprar. Sí. Entonces ella misma se vende y ella misma se compra, a pesar de que no sea tal cual la misma persona. O sea, usted me entiende. Le explicó, pero bien, entendió. No, yo sí lo entendí, creo que también lo entendió. Sí, lo entendí. Díganme. Se refiere a un acuerdo de relación contractual donde ambas partes son la misma persona o entidad. Donde vamos a cambiarle porque donde ambas voluntades recaen en una sola persona. Entonces, vamos a tomar este autocontrato y vamos a hablar de una compraventa, porque ya sabemos que la compraventa se aplica casi para todo. Y tenemos al señor Luis Mendoza. Y tenemos a la señora Cristel Uceda. Y tenemos a la señora Jessica Pineda. Señoritas. Bien. Vamos a decir Cristel quiere vender y Jessica quiere comprar. Por cuestiones del destino,
Lo que Cristel vende es justamente lo que Jessica necesita comprar. Y vamos a decir que es una casa. Ahí van a perdonar mi arte abstracto, pero eso es lo que hay. Entonces aquí tengo la casa. Pero resulta que Cristel se encuentra en, qué sé yo, en Bruselas y Jessica se encuentra en Nueva York. Y esta casa se encuentra en El Salvador. Y no es derecho internacional privado esto. En El Salvador. Y entonces Luis, ¿qué hace aquí? Eso lo sé. Para que Luis tenga posibilidad de hacer algo, implica que Cristel le tiene que dar a él poder y Jessica también le tiene que dar otro poder. Uno de comprar y otro de vender. Ahora, la cuestión es sí, uno de comprar y otro de vender, pero no puede ser dentro de un poder general, porque un poder general me va a decir que Cristel autoriza a Luis para vender o comprar lo que son los inmuebles que estén a su nombre en El Salvador. Y un poder general me va a decir que Jessica autoriza a Luis para comprar bienes, muebles o inmuebles en el territorio salvadoreño. Pero eso es demasiado general para un autocontrato. No. En este caso, los contratos deben de ser especialísimos. ¿Por qué esta pregunta? Porque el contrato que otorgue Cristel hacia Luis va a ser un mandato especialísimo donde lo autoriza para vender la casa ubicada en tal, de tal y tal descripción y por tanta cantidad. Y el poder que Jessica le va a decir es que lo autoriza para comprar el bien inmueble perteneciente a Cristel Uceda ubicado en tal y tal por tal precio. Implica entonces que cuando se dé esa compraventa, ¿quién va a acudir en esa compraventa como elementos personales? Notario y Luis. ¿Por qué? Porque, dígame. Está autorizado para comprar y vender. Sí. Porque en Luis recaen dos voluntades. La voluntad de vender, la voluntad de comprar. ¿Y cuántas firmas tiene que hacer Luis en esa compraventa? Una, porque vale una persona. Una. Y esa única firma, junto con la de notario únicamente, vale por dos voluntades. Ahí estaríamos hablando del autocontrato. De lo contrario, no. Porque el autocontrato debe de tener algunas situaciones muy específicas, sobre todo para su cumplimiento. Y no deja de ser un contrato bilateral. Pero ¿cuántas partes materiales llegaron? Solo una. Entonces ahí es donde vemos que la pluralidad de partes realmente no es tan relevante, sino la pluralidad de voluntades. Y es donde nace esa bilateralidad o incluso unilateralidad de los contratos como tal. Esto nos lleva a hablar del significado material y moral que debe de tener lo que es la obligación, y es que la palabra obligación sugiere una ligadura física como una cadena que une a dos personas en ese momento. Ya habíamos dicho, ¿verdad? Se simula o se da a entender la existencia de esa cadena o de esa cuerda o lazo, ¿verdad? Con la cual el sujeto activo de la obligación puede obligar o exigir al sujeto pasivo el cumplimiento de la obligación adquirida. Si yo presté $5,000, la idea es que me los paguen, ¿verdad? Y si no me los pagan, ¿cómo voy a obligar a la persona? Jurídicamente hablando.
Yo la puedo Demandando. amenazar, ¿verdad? ¿Es legal? No. Quisiéramos, pero no es, dice Jesús. Entonces, ¿qué debo de hacer? Demandarlo. Demandar el demando ante el juzgado competente, acción ejecutiva, ¿verdad? Y si no tengo cómo demostrar, Una recomendación. ¿y no lo puedo reponer? No, se lo puedo reponer una conciliación civil donde haya reconocimiento de obligaciones y se convierta en título ejecutivo y después inicio el ejecutivo. Por lo tanto, entonces, esta situación que realmente es más que todo jurídica o vínculo jurídico a una situación imaginaria es que usted tiene a su deudor atado, entre comillas, de mano, ¿verdad? El problema es cuando el deudor se le va para otro país y usted ya no puede hacer nada. O cuando deja pasar el tiempo y la ley lo castiga con prescripción reducida respectivamente. Segunda situación, la obligación implica también un compromiso moral, una promesa o pacto que une a dos personas. Pero todos sabemos que estos compromisos morales pueden romperse. ¿Qué pasa con una obligación que ha sido dañada por prescripción? Se convierte en una obligación natural. Se convierte en una obligación natural. ¿Y la obligación natural qué pasa con ella? Que se puede cumplir o no. ¿La puedo cumplir o no la puedo cumplir? Si quiero, bueno. Y si no, no me puede obligar en una obligación natural. Entonces, además de una obligación legal, realmente, cuando hablamos de la obligación, es un compromiso moral. ¿O ustedes duermen bien cuando deben? Yo sí. A mí me debe. A mí también le dije. Ajá. Ese compromiso moral, en teoría lo tiene ¿quién? El deudor. Y se supone que el deudor es buen pagador. Y si no le paga, emita letra de cambio, que ya decíamos que la letra de cambio, ¿qué va a suceder con ella? ¿Mantiene la paga? Qué buen pagador. Buen pagador, ¿verdad? En teoría. También decimos lo siguiente: la obligación crea lo que es un vínculo de responsabilidad entre las partes, un compromiso, y aquí vamos dentro de la obligación, de dar, hacer o no hacer alguna cosa como tal. Un ejemplo de una obligación de dar: el pago de efectivo, es una obligación de dar. Obligación de hacer, diga, entregar una cosa. ¿Qué más? Obligación de hacer. De hacer, esta es personalísima. Personalísima, sí. ¿Y obligación de hacer qué implica? La construcción, elaboración, confección de algo encomendado a una determinada persona. Solo se supone que solo esa persona puede cumplirlo, salvo autorización del acreedor para que un tercero pueda hacerlo. ¿Por qué obedece a esa característica de ser personalísimo? Solo puede exigírselo a una determinada persona como tal. Y obligación de no hacer. No andar chismeando lo que mi cliente me dice. ¿Qué más? Ajá. Solo eso. Otra obligación de no hacer, la más clásica de las clásicas en el derecho civil: a no subarrendar los contratos de arrendamiento. Esa es una cláusula que siempre, casi en el 99,9% de contratos
contratos de arrendamiento está que el arrendatario no puede subarrendar. Hay una obligación de no hacer, e incluso hay una obligación de hacer, que sería pagar el canon de arrendamiento respectivamente. Lo que nos lleva entonces a hablar de la definición de lo que es la obligación. En primer momento, tenemos tres ideas: que hay un vínculo del derecho, una compulsión al cumplimiento y una prestación como tal. Cuando yo hablo del vínculo de derecho, ¿a qué hace usted alusión? Bueno, ya se dice que la obligación es un vínculo jurídico y me dice que surge de un acto jurídico, pero también la obligación puede surgir de un hecho ilícito. Pregunta: los delitos, si no, bueno, ubicámonos allá donde ya borré. Los delitos son fuentes de obligaciones. ¿Por qué? Porque generan responsabilidad. Y responsabilidad civil, ¿verdad? Genera una obligación. Ahora me dices, hecho ilícito, estamos hablando del delito, o una relación jurídica que crea un vínculo de derecho entre dos o más personas. Llámese eso contrato como tal. En este caso, el vínculo va a estar supeditado a una determinada situación. Llámese normalmente acto jurídico o llámese hecho jurídico, pleca hecho ilícito, pleca delito, pleca falta, pleca cuasi delito o infracción. Todas esas van a estar encontradas acá en lo que es el hecho ilícito. Bien, y hablando de hechos, ¿cuál es la diferencia entre un hecho jurídico y un hecho natural? Que uno devenga, o sea, el hecho jurídico hace determinar una situación jurídica. Está, por ejemplo, el nacimiento, hace crear un derecho, derechos, o sea, para el recién nacido y obligaciones para los padres. Bien. El hecho natural es aquel que acaece en la naturaleza, como el desplome, sucesos climáticos, Que cae un rayo. Y si cae un rayo de una persona y se muere, La tierra es un hecho jurídico porque la muerte puede generar una situación jurídica. seguro. Creo que ahí la respuesta es depende. O sea, si tiene seguro de vida, se convierte lógicamente en un hecho jurídico, porque tiene consecuencia jurídica, ¿verdad? O si tiene seguro de sepelio, también se va a convertir en un hecho jurídico como tal en ese momento. Digan. ¿Y en qué resultó? Bueno, la cuestión es, si el árbol se encontraba afuera de la casa, en la acera o en la verja, hay ciertos mantenimientos que el dueño del inmueble no puede realizar, sobre todo si hay tendido eléctrico. No puede podar, sino que tiene que llamar y que verifique. Ahora también debe de verificarse si existía o no existía una buena calidad de suelo, aunque realmente sería un poco difícil determinar ese tipo de situación. Ahora, si un árbol cae sobre un vehículo, puede ser cualquiera de las dos, o puede ser un hecho natural o puede ser un hecho jurídico. Un hecho natural si infortunadamente usted no tenía un seguro de auto, se cayó el árbol y nomás ahí pasó. ¿A quién le va a tocar gastar y hacer todo? Al dueño del vehículo. Pero si se cae ese árbol y justamente le cae a un auto que se encuentra asegurado, ese hecho natural para la aseguradora se convierte en un hecho
tiene consecuencia jurídica, activa el siniestro, ¿a quién? Al seguro. Y la aseguradora, ¿qué debe hacer? Evaluar la situación y pagar por la eventualidad ocurrida, ¿verdad? Porque el seguro es eso. Usted asegura una eventualidad que puede o no puede pasar. Por supuesto que debo de verificar si dentro de la póliza se encuentra que me caiga un árbol. Quiero ver, allá por el 2014 sucedió un hecho y fue en China. Una granja transportaba vacas en aviones. ¿Qué probabilidad hay que me caiga una vaca del cielo? Es la pregunta. Pero nunca es cero, ¿verdad? O sea, puede ser que hoy que usted salga allá a la calle le caiga una vaca en la calle. La cuestión es, ¿qué probabilidad hay que me caiga una vaca encima? La respuesta es que definitivamente cero no es. Pero aquí hay dos situaciones. Si ustedes recuerdan, el Código Civil menciona caso fortuito o fuerza mayor. Si me cae una vaca del cielo y me aplasta, obviamente, y se muere, bueno, digamos que queda vivo, esa situación que me caiga la vaca del cielo ¿es fuerza mayor o es caso fortuito? No les dejaron hacer esa tarea. Depende. Bien, entonces va a quedar la tarea. Primero investigar una situación esto. El código hace alusión que caso fortuito y fuerza mayor es lo mismo, pero no es. Hay diferencias entre ellos dos. Uno es natural y otro ocasionado. Ocasionado por el hombre. Un accidente. Tanto. Uno es por la mano de la naturaleza, otro por la mano del hombre. Porque un terremoto es un pato. No, es una fuerza mayor. Ah, No eso. te contas de tu familia. No, pienso que te Vale, entonces esa es la primera tarea que la vamos a resolver el miércoles. Sale, lo manda al grupo. ¿Ah? Es que no voy a ir. Ahora comprendo que es fortuito. F-O-R-T-U Hay que mandar algo de y T como fortuito. Bien, Manda la expresión lo ocupa. Bien, ahora, segunda situación de esa definición, la compulsión al cumplimiento. El vínculo obliga a una persona, y ya todos sabemos que la vamos a llamar el señor o la señora deudora, a realizar una prestación, es decir, un acto o abstención en beneficio de otra persona llamada acreedor. Si el deudor debe $5,000, ¿cuánto es para que debe de pagar él para estar solvente con su acreedor? $5,000. ¿Más? Interés si lo hubiera pactado. Pero con 5,000 está a salvo. Ahora también, si yo hablo de que usted tiene el secreto profesional que nos decía el compañero Anderson, ¿cuál es su obligación ahí? De no hacer, de no decir. Pero vengo yo y le pregunto aquí a Kenia, fíjate Kenia que tengo un caso, y es para contarle el chisme, ¿verdad? No es ni siquiera para consultar. ¿Es correcto? Si es para fines de aprender. Fines No, ya dije educativos. yo que mi fin era contarle el chisme. Fines informativos. Entonces no sería, ¿verdad? Porque la situación es incluso para esa misma situación en poder consultar con un colega, se tener autorización de su cliente. Si no, se no puede. Es como las veces que le digo que no me puede grabar y aún así me graba. Pero como ustedes como no vieron esa parte de los delitos informáticos, ¿verdad? Por eso es que aún así sigue grabando. Peligroso lo llevan preso conmigo. Luego,
Ah, o sea que lo confiesa. Miren que la convención sigue siendo la reina de las pruebas. Tercero, prestación. La prestación puede ser de carácter positivo, como entregar un objeto, realizar un trabajo o prestar un servicio, o negativo, como abstenerse de hacer algo. Y aquí tenemos, quiero ver si puedo sacar de varias clases la clase anterior, el ciclo pasado, la pupusería. Allá la pupusería de Doña Mari, que realiza actos en masa, y no solo por la masa de la pupusa, sino por la cantidad de pupusas que hace. Todos los días. No hay día de la semana que no haya pupusa, hasta en la suerte. La cuestión aquí es, me dice, contiene un acto de comercio, por lo tanto tiene un carácter mercantil. ¿Cuánto vale una pupusa? Normalmente entre 50 y 80 centavos anda el precio normal de una pupusa. Ya si usted va a otros lugares, unos 50, $2 no deben escapar, no valen eso de pupusa, ¿verdad? Bueno, depende de dónde, que tal vez puedan valerlo, pero la cuestión aquí es, se origina de un acto de comercio. La pupusería se dedica a la venta de alimentos, y las pupusas son alimentos, y usted necesita alimentarse, y la pupusería necesita vender esas pupusas. Entonces, ahí hay una compraventa, ¿verdad? Donde usted adquiere bienes, y son bienes consumibles según la clasificación de los bienes, y usted paga por esos bienes. Se origina entonces el acto de comercio, que va a contener la obligación de carácter mercantil, porque las pupusas no se las regalan. Por suerte, tal vez por equivocación, le pueda salir una pupusa más. Bueno, yo he sufrido ambas. Y ni modo, si hay una pupusa extra, hay que comerse, la verdad. Ahora, en este punto, hablaríamos de que ese acto de comercio conlleva lo que es la obligación. Entonces, aumentamos. Hay una obligación, hay ciertas necesidades por parte del acreedor para exigir al deudor el cumplimiento de la obligación, y si aumentamos a eso, que provienen o son originadas de un acto de comercio, hablamos de una obligación mercantil. Si usted le quita la parte de que se va a originar de un acto de comercio, es una obligación civil. Pero si yo digo, no, es que esto va a provenir de la generación de actos en masa o por empresa que provienen directamente de un acto de comercio, obligación mercantil como tal. ¿Comprendemos esa diferencia? Sí. ¿Sí? ¿No? Tal vez. Bien, entonces si lo comprendemos, nos quedamos hasta acá. Si no, podemos seguir la clase de hacer algo como tal. Este tipo de situaciones, dentro de lo que es la obligación moderna, es que no me puede faltar sujeto activo, sujeto pasivo, y que dentro de las acciones que realicen estos sea hacer, dar o no hacer algo. Aquí la situación es la siguiente. Si ustedes recuerdan, en obligaciones, el objeto de la obligación no es tanto, si hablamos de un mutuo, el dinero. Prestó $5,000, $3,000, $2,000. El objeto de la obligación no son los $2,000. Es el cumplimiento, ¿verdad? Es la acción que yo espero que el deudor realice y que me pague esos $2,000. No tanto así la cantidad de dinero, sino más bien yo espero, confío, creo, ¿verdad? Bajo todos los santos, habido por haber, que me pague. Pero la acción recae, el objeto recae en ese actual que va a tener el deudor para cumplir lo que es la obligación debida. Esto nos lleva a mencionar